Hola Leo, ¿Cómo estás, Andrés? muy bien, acá contento de arrancar un nuevo capítulo de la Reconquista, tocando esta vez un tema muy interesante sobre apariciones de la Virgen María. ¿Son verdaderas? ¿Son falsas? ¿Es obligatorio creer en ellas? Etcétera. Se nos viene un programa muy interesante en el cual vamos a hablar de apariciones marianas ampliamente reconocidas por la Iglesia, como puede ser Fátima, Lourdes, y otras cuestionadas y puestas en duda, como por ejemplo Medjugorje y otras. Así que bueno, este tema de la revelación privada. ¿Cómo funciona la revelación privada? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se diferencia la revelación privada de la revelación pública? ¿Y qué mérito tiene? Es un tema súper interesante, como vos bien decís, y me parece que lo primero que hay que aclarar en todo esto es que la revelación privada, como bien lo dice su nombre, no obliga en conciencia a nadie. La Iglesia siempre ha sostenido esto. Lo que un cristiano o un católico debe creer es la revelación pública, la revelación que terminó con el último apóstol. Eso también es importante, digamos, no es que la revelación continúa y se desarrolla y no. Eso, sí, el que diga eso no está diciendo lo que dice la Iglesia. La revelación tiene un principio y un fin, empieza con el primer profeta, termina con el último apóstol. Punto. Ahí se terminó, eso es la revelación pública, la cual nos obliga en conciencia y es la que tenemos que creer si queremos salvarnos. No hay mucha vuelta. Ahora, las revelaciones privadas son otros mensajes que, que Dios ha o pudo haber nos enviado, ¿no? Depende justamente de lo que estamos dilucidando. Bueno, esto sí viene de Dios o no viene de Dios, y en cada caso, bueno, en qué sentido nos obliga o no. Digamos. Recordemos que, a ver, como católicos, como cristianos, pensamos que Dios nos habla todo el tiempo a través de todas las circunstancias que nos rodean en la vida, todas las emociones interiores, etcétera, etcétera. Digamos. Todo eso, en la medida en que lo sepamos interpretar o no, bueno, puede o no, y en qué grado, obligarnos en conciencia, etcétera, etcétera. Digamos, la revelación privada, digamos, si bien puede tener algún, digamos, un grado de mayor credibilidad en la medida en que ha sido ratificada por el ordinario del lugar, por autoridades eclesiásticas, etcétera, etcétera, pero, digamos, está, para decirlo así de una manera media rápida, en ese campo de cosas que uno puede creer o no, que digamos que le son propias o le pueden ser propias, aunque sean compartidas por mucha gente, digamos, como el caso de, bueno, las millones de personas que creen en las apariciones de Fátima, las cuales han sido aprobadas por la Iglesia, han sido aprobadas por el ordinario del lugar, eh, y a lo largo de muchos años, muchos santos también han creído en ellas, o no sé, o la de la Virgen del Monte Carmelo. Digamos, hay muchas apariciones, la que le dio, por ejemplo, la que nos da el origen del rosario, a través de la cual Guzmán, ¿cuál es el nombre? Santo Domingo. Santo Domingo Guzmán recibe de la Virgen el rosario y le dice que, bueno, así que retomando la costumbre de recitar los 150 salmos, bueno, lo que hoy es el rosario, etc. Entonces, independientemente de esas cosas, pero no obligan en conciencia, ese me parece que es el primer punto súper claro que hay que distinguir. No forma parte del credo, no forma parte de vuelta. No es la revelación pública y por tanto uno puede no estar de acuerdo en que eso fue una aparición genuina de Dios. Ahora, y esto ya nos lleva a aclarar y distinguir lo que es
digamos, lo que podemos considerar como digno de creer que ha sido, que viene de Dios, o no, es en la medida en la que esa revelación privada contradice o refuerza la revelación pública. Entonces, si una revelación, cualquiera sea, en donde haya sucedido, en el momento en el que haya sucedido, y a la persona a la que se le haya sido revelada eso, podemos darle más o menos crédito. Bueno, ahora vamos a explicar un poco qué es lo que le puede dar más o menos crédito, digamos, pero uno, y tal vez o el segundo, digamos, elemento más importante, el primero sería la aprobación eclesial, y tal vez el segundo sería justamente en la medida en que esto, bueno, que refuerza o contradice a la revelación pública y la tradición bimilenaria de la Iglesia y la Biblia, digamos, o sea, el depósito de la fe. Si esto dice algo, si dice algo nuevo, probablemente no sea a ver, acá tenemos que distinguir, bueno, ¿qué significaría nuevo? Bueno, puede ser nuevo, dice algo totalmente inesperado, que no tiene nada que ver con lo anterior. Bueno, lo más probable, o sea, no, digamos, no lo más probable, no existe. Si de alguna manera profundiza o aporta algo que por ahí no estaba como por ahí medio no explícito, pero de alguna manera estaba en la tradición, etcétera, etcétera, bueno, eso sí, por ahí es más digno de digamos, de ser creído, como por ejemplo, digamos, no sé, la devoción del Sagrado Corazón, ¿no? Entonces eso, también no estamos hablando de devoción mariana, pero bueno, esto aplica un poco para cualquier otra devoción, aparición, mensaje, revelación privada en general, ¿no? Entonces, creo que esos son los dos primeros puntos que me parece importantes tener en cuenta, como para no empezar a alucinar con cosas y empezar a perseguir apariciones y mensajes. No, la Virgen nos dice que ahora el mundo se te va a acabar en 37 días a menos que hagamos 35 rosarios mirando al este y 37 mirando al oeste. No, sí, esas cosas no. Desterrémoslas. Sí, claramente. Hay marcas dos puntos principales que son la aprobación por parte de la autoridad de la Iglesia y la no contradicción con la doctrina bimilenaria de la Iglesia, que nos ayudan a discernir si esa revelación privada, que no es obligatorio creerla para ser considerados cristianos católicos, si esa revelación es digna de ser creída. También hay otros signos que pueden acompañar, por ejemplo, la abundancia de milagros, en especial milagros públicos. Recordemos, por ejemplo, el caso de Fátima, donde la Virgen prometió un milagro público y se juntaron, si no me equivoco, 40.000 personas o 50.000 personas, incluyendo ateos, gentes de las logias masónicas, etcétera, que vieron al sol cambiar de color y moverse en el cielo de un lado para el otro, y salió en los diarios, incluso los diarios anticlericales, diciendo que eso había pasado. Aparte de la presencia de milagros, está también el testimonio de vida de la persona involucrada, ¿no es cierto?, o las personas involucradas. En el caso de, por ejemplo, Lourdes, bueno, Santa Bernardita vivió una vida religiosa y justamente por algo es santa. Lo mismo con los videntes de Fátima y otros, ¿no es cierto? Santo Domingo de Guzmán, asociado con el Rosario, no solamente fue el fundador de una gran orden, sino que es santo, y así. De modo que esos son elementos muy importantes al momento de
tomar en cuenta a ver si vale la pena, si es meritorio, prestar los oídos a estas aseveraciones que se hacen. En cambio, diametralmente opuestas están señales de alarma, ¿no es cierto? Por ejemplo, supuestos videntes que se preocupan mucho por su fama, cuando se sabe que los verdaderos personas que han tenido revelación privada trataban de evitar la fama por todos sus medios. Videntes que, por ejemplo, llevan una vida pública de pecado, o videntes que tampoco previamente vivían la fe y de repente, bueno, dicen que pasó tal cosa, etc. También los anuncios estrambóticos, los llamamientos extraordinarios y también una búsqueda del efectismo, lo que nosotros llamaríamos la prensa amarilla o en la actualidad el clickbait o la polémica, digamos, los llamamientos y las frases resonantes, grandes amenazas de destrucciones, como se imagina la gente que vendría a ser el periodo apocalíptico. Que eso no quiere decir que la Virgen o cualquier aparición de los santos no pueda prevenir que viene algún mal. Pero una cosa es prevenir que viene algún mal y otra cosa son todas las inventos y cuestiones que se dicen alrededor de algunas apariciones muy dudosas, a las cuales, bueno, la piedad popular, sin mucha prudencia, a veces presta oídos y de repente se entroniza a una persona como la persona que está viendo a la Virgen y bueno, ya lo tratan como si fuera un santo, y esas mismas personas a veces fogonean esa situación. Y la peor de todas es la simonía. ¿Qué es la simonía? Es el comercio de los bienes divinos. Como bien sabemos, Cristo dijo a sus discípulos, ustedes recibieron gratuitamente, entonces den gratuitamente. Gratis date. La idea es que el que cree en Dios quiere compartirlo a Dios por ser bien supremo, no para ganar plata. Más allá de que el que trabaja merece su sustento y está bien que alguien que vive de ser predicador, no sé, pida comida, eso está muy bien, más vale. Pero otra cosa es lucrar con el bien divino. Se llama simonía porque en los Hechos de los Apóstoles se narra el episodio de Simón el Mago, que supuestamente tenía poderes sobrenaturales dados por Dios y a cambio de dinero los ejercitaba. Dentro de la simonía entran todos los curas que trafican con cosas de fe, pero no, digamos, no sé, cuando uno va a casarse tiene que dar una donación de, creo, un par de miles de pesos, el equivalente a 2 invitaciones a cenar, o una, no sé, depende de la tradición del lugar, como mantenimiento de la iglesia, porque hay que mantener a la iglesia. Pero una cosa es una cuestión razonable, digamos, y tradicional y ampliamente difundida, y otra cosa es una persona que está especulando de, no, te voy a bendecir, te voy a confesar solo si me pagas. O sea, poner precio para asistir a misa, poner precio para recibir los sacramentos, eso es simonía. Y todo lo que tiene que ver con manosear el nombre de Dios para ganar dinero. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de un fenómeno religioso muy polémico, muy difundido y famoso, que es justamente el de Medjugorje. En Medjugorje hay unos supuestos videntes donde los obispos del lugar no afirman que haya razones para creer que eso sea sobrenatural. O sea, los mismos obispos no están a favor de que eso sea una cuestión sobrenatural. Los videntes... Una cosa importante, digamos, una cosa importante que hay que tener en cuenta, digamos, el obispo del lugar es la iglesia en ese lugar.
Entonces, no hay que, eso es que es la presunción que se ha por ahí, popularizado en los últimos tiempos de, bueno, está bien, pero hay que esperar lo que dice el Vaticano. No, el Vaticano en ese lugar es el obispo, y en cualquier otro lugar es el obispo que corresponda a ese lugar. La iglesia en ese lugar es el obispo de ese lugar, el ordinario, por eso se llama el ordinario. Está bien. Obviamente el Papa puede intervenir extraordinariamente y puede hacer lo que quiere, y etcétera, etcétera, sí. Pero, digamos, podemos decir con total propiedad que la Iglesia ha determinado que no hay motivo para pensar que, que el origen de esas supuestas apariciones, visiones, lo que sea, es de origen divino. Entonces. Eso no quiere decir que no hayan habido cientos de conversiones y gente que fue a Medjugorje y haya sacado provecho espiritual, porque todo acto de buena fe Dios puede contemplarlo como para su justificación, para su santificación, etc. O sea, eso no quiere decir que el que fue a Medjugorje hizo un mal. Al contrario, pudo haber sacado bienes, porque Dios sabe sacar bienes de la nada y sabe sacar bienes de los males. Ahora, ha llegado un nivel de manipulación y manoseo de la cuestión religiosa, donde los supuestos videntes van de tour, y en el tour hay, no sé, un cronograma con una charla, una misa, no sé qué, y uno de los ítems es aparición de la Virgen, como si ellos pudiesen saber de antemano el cronograma de actividades de la señorita María, Reina del Cielo. O sea, no existe eso, es realmente una cuestión despreciable, es una de las peores cosas que se puede hacer, es arrogarse en nombre de nuestra Reina y Señora una supuesta actividad fantástica para recaudar plata, porque finalmente lo que buscan es cobrar la entrada. Entonces, en esas cosas siempre es bueno tener gran precaución, más allá de todo, porque hay mucho dinero dando vueltas, hay mucha gente de buena fe que ha financiado este movimiento, entonces de repente han producido películas y han construido un gran santuario, etc. Pero bueno, eso no significa nada. Ahí en realidad la prudencia está en dejar pasar el tiempo antes de creer a cualquier novedad que va arrastrando el viento. Sí, y una cosa que me parece también interesante notar es, también es, como vos bien decías, tiene que haber, a ver, digámoslo así, en las apariciones verdaderas, en las relaciones privadas verdaderas, lo que hay suele haber diría, en todos los casos, creo, obviamente nadie conoce todos los casos, pero hay una confluencia de cosas que uno, que si se dan, uno razonablemente puede pensar de que, bueno, esto sí viene de Dios, ¿no? Y como vos bien decías, obediencia al obispo, que es la iglesia, la vida de la persona que recibe esto, la aparición de señales extraordinarias que confirman todo esto. Y fijemos, ¿no? Veamos algunos ejemplos que me parece que ilustran. Veamos el caso de Guadalupe, ¿no? Entonces, teníamos una persona que uno, pues, bueno, un indio, ¿qué sabe el indio este? Bueno, el indio este, digamos, uno es santo, así que más respeto por el indio, arranquemos por ahí. Segundo punto, estaba convertido, no era que era un pagano. Si bien eso no quiere decir que Dios no puede aparecerse y darle mensajes a cualquiera, e incluso a gente que estaba totalmente en contra de él, como por ejemplo a Bartoló Longo, que era una persona que era un famoso satanista, que recibe un mensaje de Dios y después, bueno, obviamente se convierte, etcétera, etcétera. Bueno, no importa. Pero a ver, pero esta persona, para terminar esa historia porque es interesante, no es que de golpe recibió un mensaje de Dios y anda y empieza a moverse y yo vi a Cristo y entonces denme plata, digamos. No hizo eso. Y si lo hubiera hecho, hubiera sido sospechoso y nadie le tendría que haber creído. Por el contrario, Juan Diego,
no quería, de hecho, la Virgen le dice que vaya en tal momento a verlo, etcétera, etcétera. Tiene un problema de salud, creo que era el suegro, bueno, no va, la Virgen lo amonesta, y le da una señal, él no quiere, esta es una cosa interesante, digamos, en general los santos, digamos, no quieren saber nada con esto, digamos, es una carga realmente, realmente lo es. Imagínese alguien, o sea, de golpe te aparece Cristo, la Virgen, cualquier santo, y dice, ahora tenés que hacer esto. Pues, bueno, no sé, qué sé yo, pará. Se me complica la vida. Entonces, y cualquier persona que diga que no se le complica la vida, y por algo es medio raro, digamos, sería medio raro que no le complique la vida. Entonces, primer tema que me parece súper de sentido común. De sentido común. Recibe Juan Diego el milagro. Acá hay dos milagros, digamos, esenciales. Primero, todas las rosas, digamos, que, o sea, no había, era una cosa que era, digamos, todas las rosas que él supuestamente estaba llevando, ¿no? Que era lo que él creía. Él creía que el milagro era ese, el de todas las rosas que él llevaba en la tilma, digamos. En realidad, después el milagro terminó siendo que le aparece la Virgen en la tilma, etc. Bueno, entonces, y a su vez es un milagro que la Virgen siempre la Virgen en ese caso le da para que le demuestre al ordinario del lugar que sí, que ese era un mensaje que venía de ella misma. Pero la Virgen no le dice, bueno, yo soy la Virgen, el obispo bueno, es mi súbdito, porque yo soy la reina del cielo, sino que la Virgen reconoce la autoridad que el obispo tiene en ese momento, en ese lugar, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier mensaje que supuestamente pueda venir que no respete la cadena de mando, digamos, de la iglesia, que efectivamente lo es, bueno, ya está, ya con eso creo que cualquiera de estas cosas es suficiente como para descartarlo. Otra cosa, si estamos viendo que esta persona se entrega completamente así a la difusión y alegre promoción de esto, y no sé, acá hay otra cosa media rara, porque de vuelta ¿no? es una cruz, que hay que llevar, digamos, y bueno, no solemos, hasta los santos no suelen, digamos, por lo menos de entrada, ser tan generosos, no solemos ser tan generosos con las cruces, digamos. Recordemos también, es muy interesante la historia del santo cura de Ars, ¿no? Que se va de Ars, quiere escaparse, no quiere estar en Ars, se va, da una vuelta, está en es como todo en niebla, y en definitiva termina llegando de vuelta, quería irse de Ars y termina estando en Ars y no puede ir, digamos. Y esto también nos lleva al punto de que, bueno, justamente, tenemos, es un buen indicio de que la cosa es real cuando la gente trata de huir. ¿Por qué? Porque Dios tampoco, Dios no nos edulcora sobremanera nada, digamos, ¿no? Y cuando algo está muy edulcorado y está muy divertido y está muy bueno, probablemente sea una tentación más que otra cosa. Entonces, porque justamente Dios sabe que lo que Él está ofreciendo es bueno, no necesita edulcorarlo, es más, suelen presentarnos todos los problemas primero para que ganemos mérito, y para que después, digamos, porque no necesita, digamos, sobreedulcorar el bien que ya nos ofrece, que es el mismo, digamos, ¿no? No necesita darnos otra cosa. En cambio, la tentación siempre se nos presenta súper edulcorada, súper fantástica, increíble, porque básicamente fuera de eso, una vez terminado ese empaque atractivo, adentro no hay nada. Entonces ese también es otro tema interesante. Y fundamentalmente, bueno, vos ahí decías lo de Medjugorje,
uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta, que decíamos al principio, es, bueno, ok, esto en qué medida está en contra o contradice la tradición y la revelación pública, etcétera, etcétera. Y uno de los mensajes públicos, digamos, de la Virgen de Medjugorje es a favor de todas las religiones y que Dios quiere todas las religiones, etcétera, etcétera. Lo cual va contra digamos, el dogma que hay que creer de que fuera de la iglesia no hay salvación, lo cual la iglesia siempre lo interpretó, y esto es importante también aprovechar para recordarlo y reforzarlo, la iglesia siempre interpretó de tres maneras. Una, porque estás bautizado, si estás bautizado estás dentro formal y materialmente dentro de la iglesia, explícitamente dentro de la iglesia. Dos, porque hay un bautismo de deseo, digamos, un catecúmeno que muere por cualquier razón, está bautizado, ¿no? Porque se iba a bautizar, quería bautizarse. Obviamente el martirio, ¿no? O sea, justamente lo de los santos mártires, los niños que murieron por orden del gobernador de Galilea en el momento de que Cristo nace, justamente para matar a Cristo, todos esos niños son santos. ¿Por qué? Porque sabemos que murieron por Cristo, murieron a causa de que nació Cristo. Entonces, esas son las tres formas en las cuales una persona forma parte de la iglesia y si está dentro de la iglesia, bueno, y muere en estado de gracia, se salva. Ahora, esto excluye otras religiones. Si otra persona que le da sentimiento religioso o adora a cualquier otra cosa, en definitiva está adorando dice el Salmo, digamos, los dioses de los hombres son demonios, está adorando a algún demonio, alguna cosa, ¿no? Lo sabrá, no lo sabrá, bueno, eso ya problema de Dios, la verdad. No nos vamos a poner nosotros a discernir eso. El problema de Dios y, digamos, no sabemos si Dios en su gran misericordia quiere concederle la salvación o puede permitirlo, pero de seguro que no es lo que la iglesia enseña. O sea, la iglesia enseña que si te querés salvar tenés que estar adentro de la iglesia. Allá afuera, no sabemos, es de noche, hace frío y llueve. O sea, exacto. Y además otra cosa, obviamente, nosotros acá estamos, como vos bien decís, estamos repitiendo lo que dice la iglesia, y Dios se ha comprometido a darle a la iglesia lo que dice que la iglesia, lo que le ha dicho a la iglesia que da, pero eso no quiere decir que Dios se ata a la iglesia, no se ata a los sacramentos, no, la gracia de Dios no está atada a solamente lo que, o sea, Dios puede hacer absolutamente lo que quiera, pero Dios no hace cosas absurdas, no puede hacer cosas absurdas porque Él es la fuente de toda razón, no puede hacer cosas contradictorias porque Él es la fuente del principio de no contradicción. Entonces, porque esto se suele, esto de que, bueno, Dios puede hacer cualquier cosa, se suele abusar y se suele estirar al término de, bueno, entonces un satanista de buena fe, que no sé qué, en realidad puede salvarse. Bueno, qué sé yo. La verdad que si estás adorando a Satanás, la verdad que la probabilidad de que Dios te salve no existe. O sea, no hay que darle ninguna vuelta y no hay que dar tampoco, sería una imprudencia absoluta darle alguna falsa expectativa a cualquier persona que piense eso. Si alguien está en otra cosa, bueno, tiene que conocer la fe y tiene que convertirse. Y acá también está, podemos entrar en todo el tema de, no entremos, digamos, porque nos vamos de tema, bueno, de qué tan culpable es si estuviera en ignorancia o no, etcétera. Pero eso dejémoslo, que estaría bueno para tratarlo en otro momento. Pero sí podemos agregar una cosa que es interesante. Uno, toda persona, católico o no católico, tiene la obligación de formarse, para lo cual esperemos que esto sirva un poquito, tienen la obligación de buscar la verdad, que es una obligación de derecho natural, digamos, no es un invento de la
la iglesia, con lo cual si uno busca, bueno, uno puede razonablemente encontrar. Y hoy, a todo efecto práctico, seamos súper honestos, digamos, estamos a Google de distancia de cualquier cosa. Entonces, la verdad es que esto de, bueno, pero ¿con qué pasa si una persona no sabía y nunca se enteró de la iglesia? No vamos a ponernos a discernir sobre la integridad de conciencia de nadie, pero vamos a decir, ¿en serio? ¿En serio que ese es una... es medio raro, es medio difícil de sostener hoy en día? Pero bueno, volviendo al punto que nos compete hoy, sí tenemos que tener en cuenta justamente esto, de que si hay una contradicción entre lo que enseña la iglesia y lo que enseña o promueve o dice tal supuesta aparición, tal persona a la que supuestamente ha recibido tal mensaje, bueno, ya sabemos que eso no va. Y creo que este es un buen momento como para reiterar lo que Cristo nos enseñó, que es el Padre Nuestro, así que podemos aprovechar para Me parece buena idea. In nomine Padre, Filio et Spiritus Sancto. Amén. Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. In nomine Padre, Filio et Spiritus Sancto. Un punto muy importante que vos habías levantado, aparte de la no contradicción contra la enseñanza de la Iglesia, es la obediencia filial al obispo. Este es un tema peliagudo porque, especialmente en los tiempos corrientes, los obispos no se caracterizan por sus capacidades de mando. En primer lugar, porque no abundan entre ellos gente de formación y de capacidad de raciocinio y, digamos, deliberación y contrastación de posiciones, sino más bien hay una selección inversa donde se toman personas de voluntad débil, que sea controlable, entonces se las pone en puestos de poder. Incluso personas que tienen manchas importantes en su pasado, como haber tenido algún amorío, algún desfalco financiero, de repente, obispo. Cosas, algún pecadillo de juventud, digamos. Claro, porque eso garantiza obediencia, dado que si no, se ventila. Ahora bien, eso no exime que debamos obediencia al obispo. Entonces, y este es un tema complejo, porque la obediencia es una virtud que está entre dos vicios, como todas las virtudes, salvo las virtudes teologales, ¿no es cierto? Si la obediencia puede irse en dos extremos. La primera es la desobediencia, ¿no es cierto?, la rebeldía, y la otra es la obsecuencia. Ninguno de los dos está bien. Ahora, ¿qué significa la obediencia? Especialmente cuando hablamos de obediencia filial. Que uno tiene que respetar primero la investidura y la jerarquía del obispo con respecto a nosotros. O sea, él es la iglesia en esta diócesis. Bueno, hay que respetarlo en cuanto tal, incluso si fuera de los peores. Y acá me gustaría traer a colación el ejemplo de Cristo con respecto a los sacerdotes de su época, donde él decía, durante su predicación a la gente en general les decía que obedezcan a los rabinos y a los sacerdotes y levitas y escribas, aun cuando sean hipócritas, aun cuando pongan cargas sobre los demás que ellos no cargan, porque así estaba mandado. O sea, hagan todo lo que ellos les digan, aunque sean la sinagoga de Satanás. Pero, y de hecho, perdón, Caifás, en cuanto sumo sacerdote, según el evangelio que hemos leído de la pasión según San Juan, profetiza que Cristo morirá por el pueblo. Y dice la
palabra de Dios que profetizó en cuanto sumo sacerdote. Entonces, si bien Cristo estaba encarnado, si bien Cristo estaba en su ministerio, Dios había puesto el sumo sacerdote del templo de los judíos y funcionaba, entre comillas, o sea, tenía su capacidad y plena autoridad y poder. Aun cuando ese sumo sacerdote estaba tramando el deicidio, no por eso perdía sus atribuciones de sumo sacerdote. Y en este momento, donde muchos obispos se esfuerzan por asegurar la mayor cantidad de comuniones sacrílegas posibles, para transformar el sacrificio perpetuo, el sacrilegio perpetuo a la máxima expresión que se les pueda ocurrir, no por eso pierden su rol y su verdadera autoridad dada por Dios, que quizá ni ellos mismos respetan, pero que nosotros tenemos que respetar. Y eso no quiere decir ceder ante todo como lacayos obedientes, pero sí reconocer su autoridad en cuanto a que ellos son los que deciden finalmente lo que se hace en la diócesis. Y muchas veces es necesario, como ofrenda a Dios, agachar la cabeza y decir, bueno, esto, a veces no, a veces hay que resistir, es un tema mucho más complejo, ¿no es cierto? Si hay un pecado público del obispo, bueno, hay todo también un proceso canónico para ir a Roma, etcétera, bla, 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 pero la rebeldía de por sí, la alegre rebeldía contra la autoridad de la Iglesia en el lugar, es una pésima señal, es una pésima señal. Y por malo que sea el obispo, eso no justifica rebelarse porque sí, por deporte, para salirse con la suya, que es lo que pasa muchas veces con esta clase de devociones o organizaciones paraeclesiales que buscan lucrar con santuarios, con supuestos videntes y otras actividades. Sí, creo que, bueno, acá te has metido en un tema complicadísimo. Que creo que la verdad que es muy, muy, muy complicado. Hoy la verdad es que es una cosa que la verdad es que en otra, lo dijiste vos, así que ahora ya estábamos en el baile, digamos, pero la verdad es que no lo tocaría ni a 5 kilómetros de eso, digamos, pero digamos lo siguiente, que creo que me parece como digamos, para dar alguna no, criterio prudencial más o menos claro y más o menos útil, y sin tener que entrar en distinciones que realmente hoy son muy complicadas de realizar y en la cual hay muchas opiniones razonables muy distintas, y no de hoy, digamos, sino, a ver, porque todo esto nos lleva al problema de la autoridad uso papal, y ahí tenemos opiniones muy anteriores a todo este problema que vivimos hoy, de santos que han especulado sobre, bueno, qué pasa si fulanito es hereje y pierde o no pierde la autoridad, y entonces si pierde la autoridad, los actos que hizo durante ese periodo de falta de autoridad son válidos, no son válidos. Bueno, entramos en toda una cascada de problemas que realmente es muy grande. Y la verdad es que estamos hoy estamos en esta situación, digamos. Entonces, primero que nada, digamos, podemos decir dos cosas. Fuera de, digamos, llamémosle, hace de 60 años para atrás, para antes, hace 1950, hasta 1950, digamos, nadie tenía ninguna duda de que el obispo era el obispo y todo estaba todo bien, el papa era el papa y todo. Bueno, entonces, ahí, digamos, las apariciones, revelaciones, etcétera, etcétera, que uno puede haber encontrado, podría encontrar, bueno, el obispo dijo tal cosa, es
totalmente legítimo, nadie, digamos, no hay ninguna razón para ponerlo en duda, etcétera, etcétera, desde ese punto de vista. Obviamente también aplica lo que decimos antes, la contradicción o no contradicción, la vida del santo, signos, etcétera, etcétera. Todas cosas que también obviamente el ordinario del lugar tenía en cuenta a la hora de evaluar este tipo de cosas. Ahora, después de este periodo, digamos, para acá, bueno, ahí ya la cosa se vuelve mucho más complicada, precisa, a favor, digamos, y en contra, porque lo que vos decís es muchas de estas personas que viven del aparicionismo, y que básicamente viven si ves el sitio web y está muy lindo de tal cosa, probablemente sea un buen signo como para salir corriendo para el otro lado. Y lo que vive estos personajes, bueno, se aprovechan de esta confusión para decir, bueno, no, pero el obispo es una persona, es un hereje, es un cismático, es un no sé qué, y entonces lo que diga no tiene en cuenta. Es más, algunos, no recuerdo si hay alguno, pero seguramente debe haber alguna aparición en la cual el supuesto vidente ha dicho, entonces el obispo no tiene razón. Es más, creo que ahora recuerdo una que un grupejo que se autodenominó, que incluso se autoproclamó papa o algo así, digamos, hay cosas, hay de todo. Bueno, entonces, obviamente toda esta confusión es caldo de cultivo para, digamos, la cisma o herejía de hecho o de derecho en contra de eso. Ahora, de vuelta, sin entrar en toda esta distinción y todo este problema, que a todo efecto práctico no tenemos capacidad como laicos de resolverlo, ni de hacer nada al respecto, ni de nada, digamos, más que rezar por la iglesia. Entonces, a todo efecto práctico, ok, aparece algo, no sé, la Virgen, Cristo y qué sé yo, y bueno, el obispo, yo diría que hoy, en este contexto, el obispo le da el ok, el obispo no le da el ok, yo diría que es un elemento más a tener en cuenta. Lamentablemente no podemos decir, como sí podríamos haber dicho hace 50 o 70 años, que sí es, digamos, el sello de seguridad de que está bien o está mal. Entonces, prudencialmente, y teniendo en cuenta, incluso teniendo en cuenta prudencialmente de que, bueno, ok, uno puede decir, ahora que no sé qué está pasando, tengo que creer en esto, volvamos al principio, tengo que creer en esto, ¿es la revelación pública de la iglesia? No. Bueno, entonces, la verdad es que el obispo puede dar el imprimatur, es más, un obispo absolutamente legítimo, absolutamente correcto, todo lo que uno quiera, digamos, ortodoxísimo, etcétera, etcétera, puede darle el imprimatur a cualquier cosa, porque en definitiva, digamos, la aprobación es como el imprimatur que un obispo le puede dar a un libro o a cualquier otra cosa, o que acá no se encuentran cosas contra la fe, etcétera, etcétera. ¿Uno necesariamente tiene que comprar el libro? ¿Uno necesariamente tiene que leer el libro? No, la verdad es que no. Entonces, bueno. Y no forma parte tampoco de, porque algún maximalista, digamos, de la autoridad podría decir, bueno, pero es parte del magisterio ordinario. No, no lo es. Porque no lo es. El magisterio ordinario no es una revelación privada. Entonces, tampoco podría caber por ese lado. Entonces, no teniendo seguridad o existiendo la posibilidad de no tener una seguridad, digamos, razonable respecto de la autoridad o lo que sea, y no siendo materia de que obliga en conciencia, etcétera, etcétera, creo que uno tiene que decantarse por otros elementos o tenerlo en cuenta con otros elementos para darle mayor o menor credibilidad a la supuesta aparición o lo que uno quisiera. ¿Por qué? Porque la verdad es que seamos honestos, digamos, Dios no lo quiera, digamos, pero podría pasar que salga un obispo de no sé dónde a decir que no sé qué cosa es una aparición aprobada por la iglesia y en esa aparición dice que, no sé,
que solamente se salvan los rubios. Bueno, qué sé yo, si pasa eso, no, eso no es así, digamos. Entonces, no, tenemos Coincido que, plenamente bueno, con lo que decís en que está bien, el obispo es uno de los elementos a tener en cuenta, y además, dado que está nuestra libertad y no estamos obligados a creer en ninguna revelación privada, tenemos mayor seguridad del lado de la duda antes que de la apresurarse a sentir en algo que no estamos seguros. Entonces, difícilmente hay una necesidad urgente de asentir a el último grito de la moda en devociones y revelaciones. Como no está esa necesidad urgente, es mejor estar tranquilos, deliberarlo muy bien, y quizás no prestarle oídos o prestarle oídos con un grado de distancia a todas las novedades, a todo lo que sale nuevo, y de verdad averiguar si existen motivos fuertes para creer en cierta devoción, en cierta relación privada, etc. Sabiendo que incluso así podría haber algún error o podría haber alguna malentendido o cuestión que haga que esa devoción inicialmente haya sido aprobada y luego se descubra que no. De hecho, en el último calendario de los santos han querido, de hecho han sacado santos que se consideraba que no existieron, y a los que se les daba culto. Entonces, todas esas clases de decisiones que hacen a la autoridad de la Iglesia no son dogma irrevocable, tienen un grado de importancia, de fuerza menor a la revelación de Dios. Que la revelación de Dios es la palabra de Dios y la sagrada tradición, que terminó con el último apóstol. Todo lo que pasó después del último apóstol es historia eclesiástica, son devociones, muchas muy buenas, pero no nos hacen, no nos atan, no son parte de la fe que nos define, más allá de sí, que todo... acá estás tocando un tema muy importante, digamos. Luego de porque obviamente irá la objeción, bueno, entonces todo lo que ha dicho la Iglesia fuera después de que se murió San Juan no vale. No, obviamente que sí, digamos. A ver, lo que ha sucedido luego de eso es el magisterio, propiamente dicho, del magisterio de la Iglesia, que sí obliga en conciencia. ¿Por qué? Porque obviamente los dogmas están definidos por la Iglesia, es parte del magisterio. A ver, no sé, por decir algo, digamos, pero es un dogma que Dios es uno y trino. Sí, bueno, Dios uno y trino no está en ningún lado de la Biblia. Entonces, bueno, eso es dogma, es un dogma, es magisterio, no está en la Biblia, y hay que creerlo. O sea, si no nos creemos en eso, no nos salvamos. Entonces, no hay que entender claramente qué significa que la revelación terminó con el último apóstol. Que la revelación terminó con el último apóstol no quiere decir que la Iglesia ya no tenga más nada que decir, sino que la Iglesia justamente toma ese depósito y lo explica al pueblo y digamos, eso, es la explicación del maestro, de la maestra, que es la Iglesia, al pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, primero, lo que sí tenemos obviamente que creer son todos los dogmas de la fe. Eso no hay nada que discutir, pensar, creer, etcétera, etcétera. Y sí, después hay otros, digamos, niveles más bajos de magisterio, niveles más inferiores magisteriales, que pueden ser, digamos, objetables o no. Hay distintos grados, algunos en el grado inferior al dogma, que en general no es objetable, pero podría llegar a ser objetable, y para que sea objetable hay que tener en cuenta quién es el que lo objeta, los motivos por el que lo objeta. O sea, yo no puedo decir, la Iglesia siempre enseñó que tal cosa.
Y entonces uno puede decir, bueno, pero ¿esto es dogma? No. ¿Entonces yo puedo objetarlo? No, tampoco. Eso, o sea, no es así, no funciona así. Uno podría llegar a objetarlo si, supongamos, fuese un gran, eminente doctor en teología, santo, santísimo, y que por algún motivo ha descubierto que tal cosa puede, en algún caso, bueno, podría ser no sé qué cosa, o no está clara la enseñanza de la Iglesia en ese sentido, entonces clarificándola podría llegar a tener cierto reparo y no normalmente darle el asentimiento de inteligencia y voluntad que cualquier otra persona sí tiene que hacer. Entonces no caigamos en esto de que, bueno, si no es dogma, hago lo que quiero. No es así, no funciona así. Y bueno, y depende, de vuelta, hay ciertas cosas, digamos, inmediatamente debajo del dogma tenemos lo que es la sentencia cierta, que es justamente lo que en general se ha creído sobre cierto tema, pero bueno, no es un dogma. O sea, pero, digamos, no hay motivo para no creerlo. Y después digamos, tenemos, y por ahí más abajo, tenemos las opiniones generales de los padres de la Iglesia, de los santos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en la medida en que uno va bajando en esos rangos, uno puede llegar a tener o no tener alguna posibilidad de disenso, pero de vuelta, aclaremos para que nadie se piense que se le puede ocurrir cualquier cosa. En general, cualquiera que esté escuchando esto, digamos, no tiene ninguna posibilidad ni remota, digamos, chance de razonablemente oponerse al magisterio de la Iglesia en general, ¿no? Entonces, eso para aclarar esto. Y esto nos lleva justamente bueno, al tema original. Si estas apariciones, estos mensajes, lo que sea, están en contra, supongamos, digamos, de lo que siempre, no, de lo que siempre ha creído en todos lados la Iglesia, que puede no ser dogma, hay un montón de cosas que siempre en todos lados la Iglesia ha creído y no son dogma. Bueno, la verdad es que eso forma parte del magisterio, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que creerlo, y por lo mismo, entonces tenemos que descartar cualquier cosa que aunque no se haya, de vuelta, esto no es dogma, pero como es parte del magisterio, es parte del magisterio ordinario, etcétera, etcétera, tenemos que creer. Entonces, cualquier cosa que venga contra eso, tenemos que simplemente desecharla. Y como vos bien decís, que me parece un tema muy, muy importante. Digamos, acá hay un tema de prudencia básico que hay que tener en cuenta y que en general se ha perdido porque, bueno, porque vivimos en la cultura de la novedad, ¿no? Y la Iglesia es muy retrógrada, absolutamente retrógrada. O sea, nosotros creemos que obviamente San Juan conocía mejor la revelación que cualquiera de los obispos que él consagró. Nosotros y sabemos que cualquiera de los obispos que él consagró conocía mejor la fe que los obispos actuales. O sea, que lamentablemente todo lo que se sabía en alguna medida obviamente se retiene, la Iglesia lo retiene, pero siempre le tenemos que dar más preeminencia a los padres, a los doctores, que a cualquier teólogo que salga hoy. ¿Por qué? Por el simple hecho de sentido común de que ¿quién conoció mejor al abuelo? ¿La abuela o tu nieto? No, obviamente la abuela conocía mejor al abuelo que el nieto, digamos, es una cosa básica. Entonces, esto me parece que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esta característica, digamos, de retrógrada esencial que tiene la Iglesia, nos previene de entrada contra la novedad. La cosa no pasa por ahí, no necesitamos saber el último mensaje de nadie, porque la revelación fue esa, ya está. Tenemos que conservar, y de hecho, ¿cuántas veces leemos y vemos en la Biblia misma, en el magisterio, conservar la fe? En ningún lado está agregar, y de hecho, justamente está, no se puede quitar, ni modificar, ni agregar nada. Entonces, conservemos la fe.
cualquier cosa que nos desvíe de eso debe ser rechazada. Totalmente. Hay un punto que es bueno aclarar también, porque claro, la revelación privada no es magisterio de la iglesia, es revelación privada. No puede ir en contra del magisterio de la iglesia, y obviamente no puede ir en contra de los dogmas. Pero tomemos en cuenta un detalle que está bueno aclarar para los oyentes, es que el dogma surge por respuesta. Al principio no había ningún dogma. Dogma es una definición autoritativa de la iglesia final que zanja una cuestión. Y en realidad el dogma es que había una doctrina de la iglesia que no era dogma, alguien la puso en duda, se armó un revuelo importante, suficiente como para que sea necesario, bueno, poner por escrito, dogma es este. Pero no es que el dogma se inventa, nace o aparece al momento o en las cercanías de su definición. Todo ya estaba desde antes. Por ejemplo, pusiste el ejemplo de la Trinidad. En la Biblia el concepto de la Trinidad aparece infinidad de veces. Lo que no aparece es la palabra Trinidad. ¿Por qué? Porque la palabra Trinidad viene del griego, de una cuestión que tiene que ver con la filosofía, bla, 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 que se usó, se gestó esa palabra para designar algo que en la Biblia estaba escrito. Cuando Cristo dice el Padre y yo somos uno, etc., en vez de decir el Padre y yo ser uno de Cristo, no, se le llama, bueno, le ponen Trinidad para acortar la cosa. Pero eso no quiere decir que sea una doctrina inventada al momento de definirla. No, no, no. O sea, estamos hablando de algo que ya venía sucediendo. Y lo que sí puede suceder es que la revelación se explique mejor o que en base a los datos que Dios nos revela, bueno, llegar a conclusiones lógicas en base a esas cuestiones. Es algo que trata muy bien Santo Tomás al inicio de la Suma, explicando que la revelación de Dios, digamos, la revelación incluye cosas que se puede llegar por la fe y cosas que no se puede llegar por la fe, pero toda es revelación. Y sobre eso la iglesia va explorando y definiendo mejor, aclarando los tantos, haciendo distingos, haciendo hipótesis, como habíamos dicho al principio, qué pasaría si un obispo fuese herético, pero bla, bla, bla. Y de repente pasó en el momento que un flaco dijo, che, estos sacerdotes que tuvieron miedo de la persecución de los romanos y hicieron sacrificios a los dioses, no pueden volver. No, no, no. Ellos ya están manchados. Y el resto de la iglesia dijo, no, no, sí, si se arrepienten, que vuelvan. Y bueno, eso fue, así como suena fácil, fue una cuestión de años, de debates internos de la iglesia, y así va avanzando la doctrina, pero eso no quiere decir que haya novedades. Como bien decís, esto es una cuestión retrógrada, es una cuestión de volver a Cristo, volver al origen. Evitar la multiplicidad de novedades, que es básicamente lo que vemos que pasa en las iglesias protestantes, que, bueno, florecen cientos de miles de versiones nuevas porque siempre hay novedades y nuevas cosas van surgiendo. Entonces, eso es importantísimo, o sea, saber que no hay ninguna razón por la cual tengamos que estar corriendo atrás de la novedad. Correr atrás de la novedad es una pésima señal, y decir algo que nunca nadie dijo es realmente causa de sospecha fuerte de que cierta devoción, cierta revelación privada no merece ser escuchada y al contrario, merece ser, hasta cierto caso, denunciada, porque no sabemos si eso va a contaminar o hacerle daño a alguna persona de nuestro entorno. Sí, bueno, y ahí estás tocando otro tema, sí, está perfecto lo que decías, justamente, sí, muy buen punto, digamos. Los dogmas no aparecen, los dogmas se proclaman ante, como bien decías, alguna, y acá vemos justamente el rol magisterial de la iglesia, que explica que hay una disputa, bueno, no, vos entendiste mal, no era así, era así. Y ahí es donde el dogma entra
digamos. Y antes del dogma, el magisterio ordinario también. El magisterio ordinario también cumple ese rol, digamos, donde no, esto es así. Si vos entendés otra cosa, está mal. Digamos, si tenés que corregirte, o estás fuera de la iglesia, digamos, sos un hereje, lo que sea. Entonces, eso por un lado. Y vos bien tocabas un tema que es el tema del daño o el potencial daño que puede generar estas cosas. Digamos que ese, tal vez, digamos, el punto más peligroso para las almas que implican estas revelaciones privadas. Y también, como vos bien decías, no siempre sucede así, y Dios puede, y de hecho hace, generar muchos bienes y mucha gente que ha ido a la peregrinación de no sé qué cosa. Sí, obviamente, por ahí ha recibido bienes espirituales, ha profundizado su fe, se ha convertido, se ha bautizado, se ha confesado después de quién sabe cuántos años. Todo eso está perfecto. Pero tenemos que tener mucho cuidado con que, digamos, ese fruto no esté envenenado. Como bien decía, creo que era Pío X, que decía una herejía, una herejía puede ser, es una gota de veneno que contamina toda el agua. Entonces, no importa qué tan chiquita sea, puede tener, digamos, puede ser una semilla que si uno la deja crecer, a pesar de que exteriormente pueda parecer, digamos, de Dios y incluso pueda ayudarnos, por lo menos superficialmente e inicialmente, a acercarnos a Dios, puede terminar derivando en cualquier cosa y derivando en males espirituales terribles, digamos. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Y por eso siempre, y por eso es importante no caer tampoco no caer en digamos, en esta manía reflexiva por ahí de que, bueno, si a mí me hace bien, entonces está todo bien. Y la verdad es que, bueno, sí, Dios puede hacer bien de cualquier forma y con cualquier cosa y con cualquier medio, pero no por eso, digamos, tenemos que prestarle asentimiento y dejarnos llevar por eso. ¿Por qué? Porque así como nos sentimos bien con eso, después nos podemos sentir bien con cualquier otra cosa, y la verdad es que eso no es un rumbo, básicamente, eso es estoy bien y es el evangelio del bienestar y de la felicidad y la pandereta, digamos, y que eso no va a ningún lado. Entonces, y creo que esto también conecta con el punto que habíamos dicho antes, que sí, si es algo que por ahí se presenta muy así, muy edulcorado, también es un buen motivo de desconfianza, ¿no? Entonces, si uno abraza cierta relación privada, cierta devoción, cierta cosa, y se siente así buenísimo, y viva Dios, y entonces canta como el rey David, muy probablemente no tenga que cantar como el rey David, y le convendría estar al pie de la cruz como San Juan y la Virgen. Entonces, tengamos en cuenta esa distinción. Y de vuelta, y no es para tampoco ser rigorista y entrar digamos, en esta cosa así, digamos, ¿cómo se llaman estos albigenses, o cualquiera de estas sectas así gnósticas, etcétera, que eran básicamente que desdeñaban el cuerpo y eran una cosa así como muy absolutamente rigorista, etcétera, etcétera. No caer tanto, sin caer en eso, ¿no? Sin caer en eso. Y Dios puede darnos cierta consolación espiritual que nos mueva inicialmente a acercarnos a Él, y está perfecto, buenísimo. Pero no puede ser esa digamos, la razón, el motivo o el ancla. Puede ser el puntapié inicial, pero si estamos buscando eso,
o si nos quedamos en eso, y ni siquiera incluso sin entrar en el análisis de la aparición o la devoción privada, en realidad no estamos buscando a Dios, en realidad lo único que estamos buscando es sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, ya estamos, este es un criterio también básico, general, de cualquier cosa, incluso no necesariamente referido a apariciones privadas o lo que sea. En general, cualquier cosa, si nuestra espiritualidad la vivimos como simplemente un instrumento de autoayuda, no es una verdadera espiritualidad, es simplemente una especie de instrumento de autoayuda, y podremos sentirnos mejor o no un rato, pero eso no nos va a salvar, primero que nada, y segundo, eso va a durar lo que dura el cambio de humor de cualquier persona. En algún momento la aridez llegará, y si estamos aferrados a esa consolación, vamos a tener una crisis de fe monumental, y la verdad es que va a ser grave, digamos. ¿Quién nos va a salvar? Bueno, obviamente Cristo nos va a salvar, digamos, pero nos va a salvar si queremos, digamos, y nos va a salvar en la medida en que larguemos el lastre al que nos hemos aferrado, que en este caso es esa necesidad de constante, de comodidad, a la que estamos tan acostumbrados. Hoy la verdad es que el hombre moderno está pegado, aferrado con uñas y dientes a la comodidad, en todo punto de vista, ¿no? La gente no quiere cambiar de sistema operativo porque es más fácil el otro, digamos. Es una cosa que no tiene ni sentido, es increíble. Entonces, si nos aferramos a eso, de vuelta, no estamos buscando a Dios, estamos buscando nuestro bien, nos estamos mirando el ombligo, estamos viendo si nos sentimos bien, si nos gusta, si no nos gusta, si, ay, me gusta esta imagen de Dios porque me sonríe y no me gusta esta porque está llorando, y no, y la verdad es que no pasa por ahí. Completamente. No podemos vivir de consolaciones, no podemos vivir de densidad emocional. Y es una cuestión que pasa mucho en nuestra sociedad, donde la gente, si no está disfrutando de un bienestar emocional, un buen sentimiento ya, se desmorona. Es la fragilidad de no poder estar un día sintiéndose mal, no poder estar un día de dolor de cabeza, no poder estar un día de nada. Bueno, es muy interesante, disculpame que te interrumpa, digamos, pero esto es un tema muy interesante, digamos, pero que justamente es la aberración más, digamos, más total a cualquier incomodidad, por mínima que sea, digamos. Es increíble digamos, el escándalo que hace la gente por un dolor de cabeza, o por un dolor de no sé qué, o porque durmió mal, o porque no sé. Entonces, de vuelta, y justamente todas estas apariciones, estas relaciones privadas, es como que, de vuelta, apelan a ese sentido de novedad, de consolación constante, de que bueno, y otra cosa que es interesante también, apelan a cierta cosa gnóstica de que, bueno, vos sabés esto, y que no lo sabe nadie, o que lo sabe muy poco, pero en realidad la verdadera fe es esta. Y no, eso no es así. La fe no es un tema de conocimiento en el sentido gnóstico de, bueno, yo sé el secreto del secreto de la fórmula de Coca-Cola. Yo en realidad, el conocimiento, como siempre se dice, cada vez que en la Biblia se dice, y conoció a lo que sea, está hablando de un conocimiento, de un amor, fundamentalmente de eso, una relación. Y porque Dios es una persona, y porque es servirlo, es amarlo, y pasa por ahí, no pasa por el secreto de tal cosa. Entonces, eso también apela a cierto grupo, a cierta gente que está que quiere también, de alguna manera, como que, no sé, no le dieron mucha bola de chico o algo, digamos, entonces quieren ser especiales, y entonces, bueno, se sienten los elegidos, y etcétera, etcétera. Pero bueno, no, eso no es así. Bueno,
habla con tu madre, reparen esa relación, digamos, pero no caigan en ese gnosticismo, porque no, la relación con Dios no pasa por ahí. Bueno, hemos hablado bastante sobre relaciones privadas, apariciones, y me gustaría hacer una invitación a recordar algo que podemos calificar como momentáneamente una revelación privada, que fue el anuncio del ángel Gabriel a María, después se transformó en algo público, que es la base del Ave María. Y el Ave María también forma la base de otra oración que sí volvió a surgir de una revelación privada, entre comillas, que es el rosario. Todo esto para invitarlos a rezar el rosario todos los días es muy importante. Estar siempre en constante meditación de la vida de Cristo. El rosario nos ayuda a eso, nos hace ver los 3 momentos más importantes: saber que Cristo vino al mundo, saber que Cristo vino al mundo para sufrir, y saber que Cristo sufrió para su triunfo en la gloria. Así que bueno, creo que dicho esto podemos pasar a rezar este Ave María y saludarlos hasta el próximo capítulo. Exactamente. Filii et Spiritui Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Nomen Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Amén. Acá andamos siempre reconquistando. Seguiremos en la reconquista. Hasta la próxima. Hasta la próxima.